con ustedes en esta noche. Qué montón de amigas nos acompañan esta noche por acá. Y este es un tema de esos que se las trae, ¿verdad? Porque de repente no siempre tenemos el espacio de poder hablar así en confianza acerca de las preguntas y las dudas que tenemos acerca de el género contrario o el género opuesto al de ustedes. Y a veces cuando he hecho esta charla, los varones dicen, bueno, si hiciéramos una charla de cómo entender a las mujeres, sería, o sea, tendría que ser como una maestría, un doctorado, o así, algo así como páginas y páginas y páginas. Nosotros como somos tan sencillos, eso en una sentadilla, ustedes van a salir expertas de acá. Entonces, déjenme hacer una oración para empezar y arrancamos. Oremos. Padre nuestro, nosotros te damos gracias infinitas porque tú eres el Dios de la vida y hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias Dios por traernos con bien hasta este lugar y gracias Señor porque eres tú quien nos convocas, tú que eres nuestro creador Señor y que nos llamas a ser hombres y mujeres conforme a tu corazón. Señor, queremos disponernos en esta noche para que tú nos hables, para que sea tu espíritu quien guíe toda esta conversación, este diálogo entre nosotros y nosotras, que podamos, Señor, evacuar dudas, que podamos, Señor, hablar tu verdad y echar fuera toda mentira, toda distorsión que hasta ahora nos ha esclavizado. Te pido, Señor, que tú lleves nuestros pensamientos cautivos a tu obediencia. Y es mi oración, Padre, que cada una de estas mujeres salga de este lugar recibiendo lo que tú tienes en tu corazón para ellas. Yo te pido, Dios, que tú traigas sanidad, porque tu palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Así que es mi oración que estas mujeres salgan aún más libres en ti en esta noche. Que tú des luz, Señor, que tú des un norte claro a ellas y que esto sea de bendición no solo para ellas, sino para los hombres en sus vidas, para sus esposos, para sus hijos, para sus hermanos, para sus prometidos, Señor, para los esposos que aún vienen en camino, Señor. Que esta sea una bendición y que seas tú, Señor, llamando a tu orden divino, Señor, las relaciones entre los sexos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta presentación está basada en un libro que se llama La travesía del corazón salvaje y el autor se llama John Eldredge. John Eldredge es el mismo autor del libro Salvaje de Corazón y su esposa Stacy Eldredge es la autora del libro Cautivante. En este libro, La travesía del corazón salvaje, él habla de las 6 etapas por donde atravesamos los hombres en nuestro proceso de desarrollar nuestra masculinidad. Y vale la pena esclarecer que hombres y mujeres tenemos masculinidad y feminidad, igual que nuestra herencia genética hace que seamos una combinación de hombres y mujeres, porque un solo hombre no puede hacer a otro hombre y una sola mujer no puede hacer a otra mujer. Pero obviamente las proporciones en las que estamos combinados son distintas. Ustedes tienen mucha más feminidad que yo, por dicha, y yo tengo más masculinidad que ustedes, por dicha. Por eso cuando la gente dice, por ejemplo, yo soy mamá y papá, esa es la primera mentira que vamos a derribar. Ninguna de ustedes puede ser mamá y papá. Ustedes pueden estar a cargo de la familia. Pueden ser la persona que es responsable, porque el compañero que debía estar ahí escogió no estar, no asumió su responsabilidad, pero ustedes no pueden ser mamá y papá porque ustedes no son varones. No pueden enseñarle a un hijo a ser varón. Ustedes nunca van a saber lo que es ser varón. Como también un varón solo jamás podría enseñarle a una hija, si fuera un padre soltero, no le puede enseñar a su hija a ser mujer. Aunque tenga toda la buena intención, él nunca sabrá lo que es ser mujer. Entonces es importante que derribemos de una vez ese mito de que, aunque hay muchas mujeres y más en nuestro país, donde más de la mitad de los hogares son jefiados por madres solas, la verdad es que son mujeres muy valientes, muy sobrecargadas, haciendo más de lo que deberían, porque ese nunca fue el diseño de Dios, nunca fue el plan de Dios que una mujer fuera quien sola le hiciera frente a la tarea de sacar adelante una familia, pero lamentablemente sucede
y hay hombres y mujeres sacando solos la tarea, con la ayuda de Dios. Entonces, nada más queremos empezar por ahí. Pero vamos a ir avanzando un poco más y viendo entonces algunos datos más. ¿Ustedes se han hecho esa pregunta alguna vez? No les voy a pedir que levanten la mano porque me va a dar mucha pena. Pero lo cierto es que esa pregunta yo también me la he hecho, ¿verdad? Porque lamentablemente yo estoy convencidísimo de que la gran parte de los problemas que hoy enfrentamos en la sociedad tienen un rostro de varón detrás de ellos. No estoy diciendo que nosotros seamos los únicos responsables, pero hay muchas problemáticas sociales hoy que van muy de la mano con la crisis de masculinidad que estamos viviendo. Madres solteras, embarazos de adolescentes, que en muchos casos son de hombres mayores, por lo cual eso es abuso, violencia intrafamiliar, narcotráfico, el alto consumo de alcohol y de otras sustancias. Casi todas ellas tienen el rostro de un varón que no hizo bien las cosas. Y la verdad sea dicha, esos varones tienen papá y mamá. Así que esos hombres que no están dando la talla también son producto de la crianza de un papá y de una mamá que tampoco hicieron del todo bien su tarea. Por eso es que nos hacemos esa pregunta. Porque lamentablemente para el enemigo es estratégico que nosotros no hagamos bien nuestra tarea. Y ustedes ya van a ver por qué, porque jugamos un papel tan clave en la familia y en la sociedad que si sacamos al hombre del juego, entonces todo se viene abajo como un castillo de naipes. Y ya lo van a ver por qué. Entonces, la primera cosa que queremos enfatizar es que los hombres no nacemos, nos hacemos, ¿verdad? Una cosa es nacer varón, o sea, porque tenemos la genética y todo la indumentaria de un varón, pero la masculinidad es algo que se construye, igual que la feminidad. Nosotros podemos tener todo el equipo correcto, pero el aprender a ser un hombre conforme al corazón de Dios es algo que se construye, no es algo que simplemente es dado. Es como hacernos adultos. Yo le digo constantemente a la gente en mi consulta, una cosa es ser mayor de edad y otra cosa es ser adulto. La adultez no se llega a la adultez simplemente porque cumplimos 18 años o en otros países 21 años. Nos hacemos adultos porque es una decisión. Como casi todas las cosas más importantes en esta vida son una decisión. Ser feliz es una decisión, perdonar es una decisión, amar es una decisión y madurar también. Entonces, hacernos hombres o construir o alimentar o construir la masculinidad es algo que se construye, no es algo que simplemente está dado simplemente porque tienes todo, la barba y todo lo demás, ¿verdad? Dice Eclesiastés 7, el que honra a Dios saldrá bien de todas estas cosas. Da más fuerza la sabiduría al sabio que 10 gobernantes a una ciudad. Sin embargo, no hay nadie en la tierra tan perfecto que haga siempre el bien y nunca peque. ¿Qué quiero decir con eso? No existen hombres perfectos ni mujeres perfectas. Si alguno de ustedes está orando o clamando por un hombre perfecto, es como decirles que Santa Claus no existe, ¿verdad? Pero más adelante, sí, para renovar su esperanza, yo les voy a decir que encontré hace varios años, escuché a un pastor revelar algo que para mí es revelación pura y les voy a decir dónde está el pasaje en la Biblia donde se explica cuáles son las características del hombre ideal. Siempre hemos estudiado en Proverbios 31 el pasaje que habla acerca de la mujer virtuosa, ¿verdad? Esa todos la han escuchado. Y a más de uno hasta se le pega algo en la garganta cuando leen, dicen, esa mujer, pero no existe, esa mujer es todoterreno, es una chica superpoderosa. Pero bueno, yo les voy a decir, ahora les voy a enseñar dónde es que está el hombre que acompaña a esa mujer. Y esa va a ser una guía de oración para todos ustedes. Porque entonces ustedes con eso van a poder empezar a interceder y van a declarar eso sobre las personas que ustedes quieren que se conviertan en esa clase de hombre. ¿Ok? Pero eso lo dejamos para el final para dejarlas así picadas. Ok. Les explico, un papá juega 3 funciones fundamentales en la vida de los hijos.
Y ese papá, ustedes van a ir viendo, juega tres funciones fundamentales. El papá es para su hija, y podemos ver en la siguiente imagen. No, devolvámonos. En la anterior. Vamos a ver aquí tres cosas fundamentales que un papá es para un hijo. Para su hija, el papá es el referente que ella tiene para escoger pareja. Si él es un buen ejemplo, ella va a poder decirle a cualquier pretendiente, yo no voy a permitir que nadie, no voy a aceptar nada menos que lo que yo estoy acostumbrada a recibir de parte de mi papá hacia mí y el trato que he visto a mi papá darle a mi mamá. Entonces, el papá, sea que se dé cuenta o no, está modelando para sus hijas el referente de cómo, el parámetro o el estándar de cómo debe ser un hombre y cómo un hombre debe tratar a una mujer. Para su hijo, el varón, para un hijo varón, el papá es el modelo de masculinidad. Y masculinidad tiene que ver mucho más allá de solo un tema de orientación sexual. Masculinidad tiene que ver con la actitud ante el trabajo, la actitud ante el estudio, cómo maneja sus emociones, cómo maneja su enojo, cómo trata a las demás personas, cómo trata a una mujer. Eso también lo modela un papá para su hijo. Y para ambos, el papá es el modelo para relacionarse con Dios. Nuestra relación, sea un hombre o una mujer, un hijo o una hija, nuestra relación con Dios se parece a nuestra relación con nuestro Padre. Tremendo eso, ¿no? Porque quiere decir que sea que lo tengamos consciente o no, el varón es el representante de Dios en la casa, ante su familia y ante la sociedad. ¿Por qué? Porque cuando los niños están pequeños y les decimos que hay un Padre nuestro que está en los cielos, ellos nunca han visto a ese papá, pero sí conocen el concepto de papá a partir de su experiencia con su papá terrenal. Entonces dicen, si el de arriba es un papá, debe parecerse a este papá que yo veo. Y desde allí empiezan a proyectar su relación con su papá terrenal sobre este Padre celestial. Y vamos a ver varias cosas que pueden suceder. Ahora sí. Si ese papá solamente es proveedor, van a pensar que es como un Santa Claus o un genio de la lámpara que está solo para darnos chunches, para darnos cosas. Porque eso es todo lo que han visto a su papá hacer. Entonces, su forma de relacionarse con Dios es solo pedir como que fuera el sueño de Navidad. Y piden, y piden, y piden, y nada más. Otra posibilidad es, si tengo un papá regañón, entonces me hago la idea de que Dios puede ser un papá castigador, que está esperando que yo me equivoque para mandarme un rayo y partirme por la mitad. Entonces me relaciono con Dios a partir del miedo, porque eso fue lo que mi papá me modeló. Y en una tercera opción, podría ser un papá ausente. Ausente porque nunca está literalmente, o cuando está es como que no estuviera. Porque siempre está pegado de la tableta, del celular, de la computadora, del periódico, viendo fútbol, pero sabemos que está presente porque respira, pero nada más, ¿verdad? Entonces, ese es el parámetro. Y vean qué responsabilidad más grande Dios nos ha delegado a nosotros como varones de ser quienes moldeemos la espiritualidad de nuestros hijos. Entonces vemos también allí cómo es que también eso contribuye a cómo formamos la autoestima de nuestros hijos y cómo es que nosotros podemos fortalecer en ellos la autoconfianza y la autoestima, el que ellos puedan creerse personas seguras, sentirse personas valiosas, significantes, o si son más bien personas que por el otro lado más bien tienen un vacío de autoestima y autoconfianza. Vamos a ver un poco la realidad de qué es lo que a nosotros como varones la sociedad nos dice que nos toca hacer. Los hombres podemos ser padres, amigos, parejas, compañeros, sacerdotes. Podemos ser muchas cosas según el cúmulo de tareas que nos son delegadas. También se pide que seamos como un Superman, que seamos como un marido de alquiler o un Bob el constructor, que sepamos arreglar de todo, que seamos elegantes como un James Bond, que seamos ágiles como un Michael Jordan o un Messi,
y brillantes como un personaje de The Big Bang Theory. También debemos ser sagaces como los policías de una serie como CSI, pero tenemos que ser personas exitosas como un Bill Gates, tener el sentido del humor de un Jim Carrey, ser ese padre jovial, simpático, buenachón, como era el personaje que interpretaba Bill Cosby, ser personas financieramente exitosas como Donald Trump. Y de paso, si podemos parecernos a Jesús, sería muy bueno. Pero el problema es que tenemos un bombardeo de un montón de ideas de lo que significa ser varón, pero no tenemos muchas veces tan claro las herramientas para poder navegar en ese proceso. Y muchas de ustedes nos dan un golpe bajo cuando nos dicen, sea hombre. Y ni ustedes saben qué es lo que le están pidiendo. Pero saben que eso los hace reaccionar, que eso los molesta y entonces lo usan, ¿verdad? Es un golpe bajo que ustedes a menudo utilizan y se los pasan de generación en generación. Ustedes como que se lo enseñan unas a otras. Entonces nos hace falta como tener una brújula, una lámpara, un GPS, un mapa, algo que nos oriente a nosotros sobre cómo realmente podemos llegar a cumplir, si es que es posible, todas estas tareas que la sociedad nos endosa. Entonces vamos a ir hablando sobre algunas de estas etapas que John Eldredge describe en su libro. La primera etapa es la de la niñez. La etapa de la niñez va desde los 0 años hasta los 12 años. Más o menos es la etapa, desde la etapa prenatal, la etapa preescolar y todo lo que es la educación primaria, más o menos en esa etapa. Y esta es una etapa que se caracteriza por ser una etapa donde es la etapa de las preguntas. Cualquier persona que ha interactuado con niños pequeños saben que los niños preguntan de todo, ¿verdad? Y esa es la etapa porque como están viviendo el mundo, experimentando el mundo por primera vez, tienen 1001 preguntas. Esta es una etapa de exploración, es una etapa en la que también es importante que los hijos descubran o escuchen de su figura paterna o materna que ellos son amados y que se cree que ellos son capaces de cualquier cosa que ellos se propongan. Esto es una cosa fundamental que todos nosotros debemos haber escuchado de parte de nuestros padres. Es escuchar es responder a la pregunta que inherentemente tenemos todos de, ¿seré yo suficiente? ¿Tendré yo todo lo que se necesita para poder tener éxito en esta vida? Nosotros necesitamos escuchar eso estratégicamente en esta primera etapa de nuestra vida. Es como cuando Jesús, creo que se me está cayendo esto, vamos a ver. Muy bien, creo que ya. Es como cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista y se abrieron los cielos y se oyó la voz de Dios que le dijo, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Eso fue lo que Jesús recibió de parte de su Padre cuando Él dijo, vean, este es mi Hijo y yo me siento profundamente orgulloso de Él y hagan lo que Él les dice. Es como cuando un papá o una mamá están sentados en primera fila en una de las actividades especiales del kinder y son los que aplauden más fuerte por su hijo que está en el escenario o por su hija. Eso es precisamente algo que nos afirma y precisamente contribuye a la construcción de esa autoestima y esa autoconfianza que necesitamos. Lo contrario a sentirnos como hijos amados es convertirnos en un hijo herido. Entonces nos volvemos como una especie de huérfano emocional y empezamos a manifestarlo, no solo emocionalmente, sino de manera física, espiritual. Entonces podemos volvernos también personas en algún grado autosuficientes, tratando de compensar esas carencias, perfeccionistas, inseguros, y también puede ser algo que pues simplemente vaya degenerando en una distorsión de ese hijo sano que nosotros podríamos ser. Cuando una persona crece con un espíritu de orfandad, entonces es una persona que no conoce su valor, no conoce su propósito, no cree en sí mismo y es una persona que se queda en algún grado estancada en su desarrollo. Y esto es lo que pasa cuando un chico y por supuesto una chica no son afirmados en su etapa inicial como niños. Pero dice también
en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron y creyeron en él, les fue dada la potestad de ser llamados hijos de Dios. Yo le digo a la gente, y a menudo les digo esto, y se les para la peluca más que a mí, en consulta, cuando yo les digo, ¿saben una cosa? No todos somos hijos de Dios. Algunas personas realmente se sorprenden porque hemos crecido en nuestra cultura y en nuestra tradición latina y católica, se nos ha dicho desde siempre que todos somos hijos de Dios, pero en realidad el término correcto es que somos todos criaturas suyas. Porque para pasar de criatura a hijo, lo que ocupamos es hacer estas dos cosas, recibirle y creerle. Ahora, recibirle implica abrir nuestro corazón e invitarle a Él a hacer de nuestro corazón su hogar. Y creerle no es solo creer que Él existe, porque el diablo también cree que Él existe, sino también es obedecerle. Yo le digo a la gente que esto es como un proceso de adopción. Cuando ustedes van a adoptar a un chico o una chica, en nuestro país el PANI hace un estudio exhaustivo y si todo sale bien dice, bueno, ahora este chico o esta chica es legalmente su hijo o su hija, pueden llevarlo a su casa y tienen este documento que los faculta como su hijo o como, sí, como ustedes tienen la guarda y crianza de esta criatura. Pero esa opción queda incompleta hasta que pasa lo siguiente. Esa opción se va a completar en el momento en que ese niño o esa niña les dice por primera vez a ustedes mamá o papá. Porque tan importante es que el adulto adopte al niño como que el niño adopte al adulto. Con Dios es exactamente igual. Lo que sucede es que Dios hizo las vueltas del PANI para adoptarnos a todos nosotros. Y entonces Él está esperando que nosotros le digamos, yo sí quiero que vos seas mi papá. Y yo sí quiero adoptar a Jesús como mi hermano y como ese camino, verdad y vida, que sea mi camino, mi verdad y mi vida. Y eso es lo que es fundamental para que las personas podamos pasar de criaturas a hijos e hijas. Me parece fundamental decir esto porque, aunque para algunos de ustedes sea un repaso, muchas veces es una verdad liberadora, transformadora, que muchas veces desconocemos. Hay personas que han venido toda su vida a alguna iglesia, a la casa del Señor, y nunca han conocido al Señor, precisamente porque desconocen esta verdad. Entonces, esto es una parte fundamental que toda criatura y todo ser humano debe pasar por este proceso para poder hacer esa transición de criatura a hijo. La segunda etapa es la etapa del vaquero. La etapa del vaquero, vamos a ver que es una etapa de aventuras, es una etapa de pericias, de exploración, es la etapa de jalarle el rabo a la ternera. Es la etapa de subirnos en los árboles, de ir de campamento, mochilear. Es la etapa que más o menos va desde los 12 años como hasta la mitad de los 20. Es una etapa un poco abarcadora porque es la etapa en la que nosotros ¿por qué decimos que le jalamos el rabo a la ternera? Porque no nos conformamos con que nos digan qué se puede o no se puede hacer, sino que nosotros necesitamos someterlo a prueba nosotros mismos. No nos basta con que nuestros papás nos digan si te tiras de ahí te vas a quebrar, si te tiras de ahí te vas a quebrar. No, sino que necesitamos comprobarlo por nosotros mismos. Necesitamos como tratar de ir hasta donde nos permitan los límites para poder descubrir y probar dónde están nuestras capacidades y nuestra fuerza. Y es una etapa muy necesaria. Por eso es que de repente puede ser que para las madres que están criando hijos e hijas, descubren que los hijos son no sé, como un bicho que se sube en todo, se tira de todo, pero es que es parte de esta etapa. El vaquero necesita descubrir que la vida es dura y no una cama de rosas hecha por papá y por mamá. Muchas veces las mamás, que son un poquito, solo un poquito sobreprotectoras, yo sé que aquí no hay ninguna, pero ustedes le pueden contar a otras que ustedes conozcan que son un poquito así. Entonces, muchas veces ellas son un estorbo para que él haga esa exploración, ¿verdad? Y entonces lo que pasa es que cuando se sobreprotege, y hay muchas formas de sobreproteger, ¿verdad? Yo podía contar historias de terror y de misterio que he visto en consulta de personas que compartieron la cama con la mamá hasta los 12 años, ¿verdad? Después se preguntan, ¿pero por qué tiene tanta mamitis? Bueno, hay que ver quién le dio ese virus de la mamitis, ¿verdad? ¿Quién lo sobreprotegió? ¿Quién lo hizo sentir que había que hacerle todo, que él no se podía servir su comida, que había que atenderlo como un rey, como un príncipe, como una cosa así? Y después, ahí tienen
el personaje que sale producto de esa crianza, ¿verdad? Porque detrás de todo espécimen masculino distorsionado de esa manera hay un papá y una mamá que son responsables de esa obra de arte, ¿verdad? Él habla en esta etapa del síndrome del niño desde la ventana. Esos son los chicos sobreprotegidos que no los dejan salir a jugar. Y yo sé que vivimos en otra época donde ya los niños no juegan tanto en la calle como algunos de nosotros, que crecimos en otra generación donde eso era común, donde uno jugaba con los vecinitos y era seguro estar en las calles. Pero esos son los chicos que miran desde la ventana a otros chicos explorar, jugar, ensuciarse, correr y todo, y a ellos no los dejan porque los crían como que fueran muñecos de porcelana, tan delicados y tan frágiles que no los dejan salir. Y eso lastimosamente también les marca, ¿verdad? El alma masculina necesita de pruebas, de aventuras y experiencias que desarrollen en él la confianza, como la confianza del rey David cuando se enfrentó ante Goliat. En 1 Corintios 16:13 dicen, sean valientes y fuertes. Pero esa valentía y esa fortaleza se desarrollan como un músculo. Hay que dejar que un músculo solo se desarrolla mientras yo lo ejercito. Si yo lo tengo sobreprotegido, ¿cómo es que él va a descubrir qué tan fuerte, qué tan valiente? Él tiene que caerse, tiene que levantarse, tiene que chollarse las rodillas, tiene que pasar por estas cosas para descubrir hasta dónde puede llegar. No estoy diciendo que haya que descuidar a los hijos, pero hay que darles cuerda como un cometa para que vuelen bien lejos, para que lleguen bien alto. La Biblia dice, si no me equivoco, en el libro de Proverbios, que los hijos tenidos en la juventud son como flechas. ¿Qué hace uno con las flechas? Sino lanzarlas para que lleguen lo más lejos posible. Nada hacemos con tenerlos como una pieza de exhibición y no dejarlos crecer y desarrollar todo su potencial para que lleguen lo más lejos posible. La tercera etapa es la etapa del guerrero. Y la etapa del guerrero es la etapa en la que descubrimos nuestro propósito en la vida. Es cuando nosotros descubrimos que tenemos una misión, tenemos algo por qué luchar. Descubrimos esta misión, una disciplina, y es donde entonces decimos, ok, ya entiendo por qué Dios me dio estas capacidades y estos talentos, porque es para algo más. Y ya entiendo por qué desde chico siempre me llamó la atención X o Y actividad. Es aquí donde yo entiendo que todo lo que Dios me ha dado, desde mi estatura, mi condición física, mis intereses, mis dones, mis talentos, todos apuntan hacia un propósito mayor. Y entonces es ahí donde encuentro una razón por la cual luchar. Es ahí donde empiezo a librar una batalla. Puede ser donde descubra mi vocación, puede ser desde mi vocación a nivel profesional, pero también puede ser mi vocación a nivel ministerial, de servicio en la comunidad, de servicio en la iglesia. Pero es cuando encuentro algo por lo cual mi corazón vibra y me apasiona. Es como que descubro mi pasión. Y no hay nada más interesante que una persona apasionada por lo que hace, porque probablemente si le apasiona sea bastante buena en lo que hace. Nuestro Dios es un Dios guerrero, porque hay ciertas cosas en la vida por las que vale la pena pelear, por las que tenemos que luchar. Él hace al hombre un guerrero a su propia imagen, porque su intención es que el hombre le acompañe en la batalla. Fuimos hechos para librar batallas. Y no estoy hablando de batallas necesariamente en conflictos armados, sino para librar muchas batallas que, como ustedes saben, son parte de la vida. Dice en Deuteronomio 1:30, Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros. Sabemos también que dice en el capítulo 3 de Eclesiastés que todo tiene su tiempo, que hay un tiempo para amar, hay un tiempo para aborrecer, pero también hay un tiempo de guerra y un tiempo de paz. La siguiente etapa es la etapa del amante, ¿verdad? Y la etapa del amante es muy interesante porque después de estar, ¿verdad?, luchando y, y estar enfrentando muchas cosas, de repente el hombre descubre que en la vida tiene que haber algo más que solamente pelear constantemente por una causa. Y que este hombre necesita, por un lado,
su corazón empieza como a sensibilizarse y empieza como a volverse como el corazón de un poeta. Es cuando descubrimos y la voz de Dios en cosas sutiles, cuando Dios empieza a hablarnos a través de lo simbólico, como que nos volvemos seres un poco más profundos y empezamos a descubrir que Dios puede hablarnos a través de un atardecer, que Dios puede hablarnos a través de pequeños detalles, a través de la lluvia, a través de cosas que van pasando a nuestro alrededor. Y es como que se despierta una conciencia mayor en nosotros. Pero también esta es una etapa en la que el hombre descubre que desea encontrar una compañera que sea su compañera de batalla en esa misión que encontró en la etapa anterior. Y entonces es ahí donde el hombre tal vez desarrolla esa sensibilidad para poder escribir poesía, para poder plasmar mucha de esa pasión en otras formas y dar efectivamente su fuerza a una mujer. Aquí hay un tip fundamental para las mujeres solteras. ¿Cuántas mujeres solteras hay aquí? ¿Sin pena? Muy bien, excelente, la gran mayoría. Aquí hay un tip fundamental, fundamental. Dice el autor que es en esta etapa en la que el hombre le da su fuerza a una mujer. Si ustedes quieren identificar si un hombre está listo para emprender un proyecto con ustedes, cerciórense de dos cosas. Una de ellas, que él haya encontrado su norte en la etapa del guerrero, que tenga claro para dónde va. Porque hay un refrán que dice que el que no sabe para dónde va ya llegó, ¿verdad? Y el que no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. Entonces, cerciórense de que él sepa para dónde lleva su vida. Y segundo, que él haya encontrado su fuerza. Porque lo que pasa es que, ¿cuántos de ustedes se han quejado de que muchos hombres que han conocido son como un niño grande? Ok. Lo que pasa es que muchos hombres llegan a esta etapa sin haber encontrado ni su fuerza ni su norte. Y entonces las buscan a ustedes pretendiendo que sean ustedes las que les den el norte y la fuerza. Y entonces, como diría el pastor en mi iglesia, se despeina Tere. Se despeina Tere. Porque efectivamente a ustedes no les toca darle al varón ni su fuerza ni su norte. Yo le digo a la gente lo siguiente. Vean, si ustedes asumen el papel de pseudo mamá en una relación, nada más les voy a compartir una verdad. Los hijos no se quedan toda la vida con los padres. Ustedes tienen que preguntarse qué quieren, una pareja y un compañero o un hijo grande. Porque si ustedes se apuntan a ser la mamá sustituta de su pareja, nada más sepan que ustedes lo van a terminar de encarrilar, terminar de criarlo, terminar de hacer lo que su mamá o su papá no hicieron bien, y cuando él esté grande va a coger sus cosas y se va a ir con otra persona. Porque él ya tenía mamá y papá y ahora se va a buscar a alguien con quien ser pareja. Entonces, algunas de ustedes asumen un papel de mamá, se ponen así como un servicio de guardería y después se sorprenden cuando él coge sus cosas y se va y las deja atrás. Entonces, tienen que preguntarse si ustedes mismas se están poniendo para que les den, si ustedes se están poniendo en el papel de mamá de sus parejas o si están realmente dándose su lugar como pareja y dejando que él resuelva su propio desafío, su propio enigma de cuál es mi fuerza y cuál es mi norte. Hay una diferencia entre ser solidarios y hacernos cargo. Cuando nos hacemos cargo de alguien, los llevamos de a caballito. Como decimos popularmente, se nos montan, pero nosotros nos ponemos en esa posición. Entonces, dejen ustedes de dar clases de equitación, cierren ese servicio de guardería, no se vinculen con niños sin amparo filial, lo que no hicieron sus papás, que vayan a ver quién los termina de criar, pero no se coman esa bronca, ¿verdad? Porque realmente no les toca y aunque quieran no van a poder. Que ojalá ustedes puedan decir, como
como aparece en el texto de Cantar de Cantares, hallé al amado de mi alma. Esto es lo que un hombre cuyo corazón se ha abierto puede expresar acerca de su Dios. Porque ese hombre no solamente se enamora de Dios de una forma apasionada, sino que también, entonces, esa misma capacidad de relacionarse con su Creador y con su Padre, entonces también es capaz de traducirla a una relación de pareja. Imagínense que si la palabra dice, salud, si la palabra dice que nosotros tenemos que amarlas a ustedes y entregarnos a ustedes, como Cristo se entregó por la iglesia, un hombre que no conoce a Dios, ¿cómo va a poder hacer eso? Un hombre no va a poder hacer su tarea como esposo si ni siquiera tiene a Dios, que es el parámetro. Pero algunos de ustedes tienen la maravillosa idea de creer que se pueden salir de la presencia de Dios a buscar a ese hombre para traerlo a la presencia de Dios y traerlo como los cavernícolas, darle por la jupa y jalarlo por las mechas y traerlo a la presencia de Dios. Eso no va a pasar, porque un hombre de Dios ya está en la presencia de Dios. Ustedes no necesitan salirse de la presencia de Dios para encontrarlo. Un hombre ya va a estar ahí, un hombre de Dios va a estar ahí y no va a andar revoloteando por todo lado. Yo le digo a menudo a la gente, Dios no les va a mandar un modelo para armar. Cuando Dios da las cosas, las da completas o no da nada. A ustedes no les va a tocar convertirlo, disipularlo, jalarlo, armarlo, chainearlo, enseñarle a peinarse, a perfumarse, etc. No, eso no les toca a ustedes. Dios no hace nada a medias. Sí, gracias. Dios no hace nada a medias. Pero a veces ustedes son un poquito impacientes. Ustedes y nosotros también. Seguimos. El niño empieza a entender lo bueno, el guerrero lucha por lo verdadero y el enamorado llega a ver lo bello y esto despierta su corazón para Dios, su amada y los demás. Es como que el hombre se conecta con su capacidad de sentir. Muchos de nosotros, una de las cosas más dañinas que nos ha sucedido como varones es que ustedes a veces piensan que no tenemos sentimientos. Pero el problema es que cuando nosotros de chicos nos decían que los hombres no lloran, el mensaje detrás de ese enunciado de que los hombres no lloramos es que los hombres no sentimos. Cuando tú le dices a un niño que los hombres no lloran, el subtexto de eso es que un hombre de verdad no siente. Entonces pasa lo siguiente, solo se nos permite expresar dos sentimientos en público. De todos los sentimientos de los cuales somos capaces los seres humanos, a nosotros se nos castra y se nos dice que solo hay dos sentimientos que nos es permitido, socialmente permitidos, mostrarlos en público. Uno es el enojo. Nadie se extraña de dos chavalos agarrándose a golpes en una esquina. Puede ser de mal gusto, pero al final lo vemos como normal. Y el otro sentimiento es el del deseo. En nuestra cultura, un hombre que le grita 4 barbaridades a una muchacha, antes era tal vez un piropo un poco más rebuscado, pero otras veces ahora es un poquito más popular. Y entonces, un hombre que le grite como un trabajador de construcción a una mujer cualquier cosa cuando pasa, es también como socialmente aceptable. Pero ¿qué pasa cuando tenemos a un hombre llorando a moco tendido en público? Ustedes no saben qué hacer. Si fuera una mujer la que está llorando en público, nos acercaríamos a preguntarle si algo le sucede y si le podemos ayudar. Pero cuando es un hombre, si podemos nos cambiamos de acera. Porque no sabemos qué hacer con un hombre que se desarma. Y yo no sé por qué nos han vendido la gran mentira de que los hombres no lloramos. ¿Acaso no vinimos todos al mundo llorando? ¿Acaso eso no era la señal de que estábamos vivos? Y Jesús lloró. Entonces, ¿por qué nos libran, por qué nos quitan del derecho de poder expresar y sentir las emociones como ustedes? Porque las emociones no tienen género. Nos han vendido la idea de que las emociones son cosas de mujeres y esa es una gran mentira. Las emociones no tienen género, no son masculinas ni femeninas, simplemente son humanas y son información. No son ni buenas ni malas, simplemente son como un semáforo en nuestro interior que nos dice lo que estamos sintiendo. Entonces, solo hay 3 lugares donde se nos permiten a nosotros mostrar otras emociones. Estos otros lugares son, voy a ir corriendo para que haya chance para las preguntas. Esos otros lugares donde nos permiten mostrar otras emociones son la cantina o el bar, el estadio y la cancha.
Entonces, cuando estamos en el bar, ahí sí nos da el guaro llorón, el guaro vaquero, el guaro politiquero, ahí sí podemos dejar salir otras emociones. O si no en la cancha, o si no en el estadio. Pero ¿qué pasa cuando no estamos en esos tres lugares? Si no estamos en esos tres lugares y no nos damos el permiso de llorar hacia afuera, el que no llora hacia afuera llora hacia adentro. Y mucho de ese dolor lo llevamos por dentro. Y mucha de esa frustración y ese enojo. Hay varias enfermedades que están directamente asociadas con el mal manejo del enojo, y les voy a decir algunas, y estas aplican a hombres y mujeres. Las jaquecas, el insomnio, las contracturas musculares, las alergias, las intolerancias, presión alta, todos los problemas gástricos, gastritis, colitis, etc. También cistitis y cáncer. Todas esas enfermedades están asociadas con el mal manejo del estrés y la falta de perdón. Ya sabemos que el origen de todos los tipos de cáncer tiene su origen, la raíz emocional de todos los tipos de cáncer está en la falta de perdón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que, por un lado, que mientras nosotros conservamos nuestro enojo, dentro de nosotros nuestros huesos empezaron a envejecer. Sabemos que la ira y la amargura son producto de enojos viejos. Y la Biblia nos habla de la ira como una raíz, de la amargura como una raíz. Habla de raíces de amargura. Cuando ustedes ven una raíz es como un tubérculo. Y las raíces tienden a adherirse a lo que tienen cerca. Si ustedes ven la fotografía de un tumor, es como ver una raíz. Entonces, la manifestación física de nuestros enojos y de nuestra ira se hace tangible a través de los tumores que empiezan a carcomer nuestro cuerpo. Hay una definición, por ejemplo, de depresión, que es una de las enfermedades emblemáticas de nuestra época. Hay una definición de depresión como la depresión como un enojo vuelto hacia adentro. La depresión es un enojo vuelto hacia adentro. Como no tengo sobre qué o sobre quién descargarlo, lo vuelvo hacia mi interior. Es como la historia de Elías cuando se enfrentó a los falsos profetas de Baal y llegó la reina Jezabel y lo amenazó con matarlo y él tuvo temor y se encerró en una cueva. Y lo único que hacía era dormir y comer. Esa es la imagen bíblica e ilustrativa de una depresión. Y entonces esas son las cosas que nos enferman. Hay por lo menos 5 malas formas de manejar el enojo y otras 33 derivadas, pero esa es otra charla, completamente. Una cosa, dice en el Salmo, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Esa es la expresión de una persona enamorada de Dios y que quiere habitar con Él para siempre. La penúltima etapa es la etapa del rey. Y la etapa del rey se caracteriza porque somos la cabeza de un reino. Pero es muy interesante porque este concepto de rey no tiene que ver con que nosotros nos sentamos en un trono para ser servidos o para ser ensalzados, sino que somos reyes o líderes porque estamos al servicio de un pueblo, estamos al servicio de un grupo, de nuestra familia, y somos la cabeza de un reino que puede ser nuestra familia, nuestro negocio, nuestro ministerio, una iglesia, pero somos los que estamos allí para servir a los demás. Entonces, estamos preparados para gobernar, ahí desarrollamos y nos hemos ido ganando la autoridad, y en esta etapa usualmente tenemos a jóvenes guerreros o somos padres de adolescentes, ya sean hijos naturales o hijos que hemos adoptado a lo largo del camino y que nos han visto como un referente o como un modelo. Dice Proverbios 21:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, y a todo lo que quiere lo inclina. Entonces habla un poco acerca de esa autoridad que tiene un rey o una persona que está conectada con Dios. ¿Qué puede destruir a un rey en formación? Aquí volvemos a hablar de las figuras un poco sobreprotectoras. El abuso emocional o sexual, los gritos, vean qué interesante, meterle la comida a la fuerza en la boca a un niño, ¿verdad? Puede ser algo que vaya minando su confianza y que se experimenta como una forma de abuso también.
es la invasión de sus límites. Y hay muchas formas de sobrepasar los límites. Recuerden que los límites son líneas de respeto, donde le enseñamos a las personas hasta dónde llegan nuestros derechos y responsabilidades y dónde empiezan los derechos y responsabilidades de los demás. Y también es violentar otra forma de poder minar la formación del rey en nosotros, es violentar su soberanía personal. Una persona que de repente está invadida por su papá o por su mamá porque no se le deja también ejercer su autodeterminación. Jesús es como un rey, porque Él es el modelo que tenemos de cómo un hombre que es digno, con un corazón noble, íntegro, bueno, humilde, generoso, justo, amigo de Dios y un padre de jóvenes líderes. Esto es importante porque a veces tenemos un poco la idea de que Jesús, tal vez por su vocación de servicio, no era también al mismo tiempo un rey. Pero es que el concepto de liderazgo de Jesús completamente desafía los conceptos que tradicionalmente manejamos acerca de lo que significa ser un líder. Pensamos que los líderes tienen que ser personas que se imponen, personas que mandan, personas que hablan fuerte, personas que gritan, y no hace falta ser grosero o violento para poder ejercer un liderazgo, sino que Él es un ejemplo de que hay formas asertivas y emocionalmente inteligentes, y hay libros que exploran la inteligencia emocional de Jesús, porque Él se destacó precisamente por poder transmitir de manera asertiva sus criterios sin tener que violentar a las demás personas. La última etapa y la etapa final es la etapa del sabio. En la etapa del sabio, que es cuando más o menos ya estamos en la tercera edad, y vieron que yo dejé de hablar de edades porque ya se vuelven un poco más difusas. En esta última etapa es cuando nuestras destrezas físicas han ido decayendo, pero estamos en el punto máximo de nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Entonces somos personas ricas en conocimiento y experiencia, y aunque nuestro trabajo va en disminución, nuestra autoridad va en aumento. Y me encontré esta poesía que me encanta. Dice: Diario de un alma vieja. Señor, lo que una vez hice con juvenil vigor, fiel a la verdad desde el principio, permíteme hacerlo en mi vejez, con mejor visión y más humilde corazón. Y aunque sin la mente joven, concede en tu bondad y verdad, regresar a esta vieja alma por la senda del dolor, camino de mejores obras, jóvenes los ojos, el corazón y la mente. Porque cuando vamos envejeciendo, aunque nuestras fortalezas, nuestras capacidades físicas van en disminución, nuestra mente todavía se siente joven, nuestro corazón todavía se siente joven. Dice Proverbios: la gloria de los jóvenes radica en su fuerza y la honra de los ancianos en sus canas. Y vamos a ir cerrando con algunas claves para los hombres. El propósito principal del hombre es permanecer en la presencia de Dios. No fuimos diseñados para funcionar fuera de ella. Las cosas que Dios demanda de nosotros, Él nunca las creó, nunca las concibió como para un llanero solitario. Un buen hombre o un buen esposo solo va a poder alcanzar su máximo potencial de la mano de su Creador, porque Dios siempre lo vio como alguien que iba a trabajar en equipo con Él. Las 6 tareas, esto también puede ser clave a la hora de elegir, cuando ustedes estén pensando en un checklist. Esas son 6 tareas fundamentales que todo hombre que promete tiene que poder cumplir, ¿verdad? Y no promete solamente de palabra. Y voy a agregar 3 preguntas que no están ahí. 3 preguntas así como de control. Yo con estas me apego a cualquier chavala que llega a consulta y que la veo que está ahí como titubeando a ver si me conviene o no me conviene este chaval o me conviene. Yo le digo, le lanzo estas 3 preguntas. Le pregunto: ¿es este hombre la clase de hombre en la que te gustaría que un hijo tuyo se convierta? ¿Es este hombre la clase de hombre que te gustaría que una hija tuya tenga como modelo para escoger pareja? Y es la relación que tienes con ese hombre la clase de relación que quieres que tus hijos imiten. Si no puedes decir que sí a esas 3 preguntas y no quieres a ese hombre para tus hijos,
¿por qué carajos lo querés para vos? Porque ¿qué sentido tiene tener a una persona como pareja para que cuando esté a tu lado le digas a tus hijos, no sea como su papá? Entonces, ¿para qué lo escogieron? No tiene sentido, ¿verdad? Pero a veces somos tan cerrados y tan cerradas que insistimos en estar en una relación con una persona que no desearíamos para nuestros hijos, pero no sé, nuestro espíritu de Superman, de Mujer Maravilla, de Chapulín Colorado nos dice, yo lo puedo cambiar. Y seguimos, como diría una amiga, técnicamente jeteando. Devolvámonos para hablarte de estas 6 tareas. Estas 6 tareas son la de visionario. Ya dijimos que el hombre debe tener claro el norte. Si él no sabe hacia dónde lleva su vida, ¿cómo va a saber en qué dirección llevar a su familia? La de ser un líder, la de ser cabeza o ser también sacerdote. Yo le digo a las personas que Dios es el dueño de la familia, pero nos pone a nosotros como gerentes. Cuando un hombre es gerente de algo que no le pertenece, tiene que rendirle cuentas al dueño. Entonces, nosotros estamos en un rol gerencial administrando como mayordomos algo que no nos pertenece, pero que nos fue dado en confianza para administrarlo y hacerlo crecer. Somos llamados a ser maestros, pero acuérdense que los hijos no hacen lo que los padres dicen. Los hijos hacen lo que los padres hacen. Somos maestros por el ejemplo, porque las acciones hablan más fuerte que las palabras. Somos cultivadores. Somos llamados a ser cultivadores porque nos toca hacer crecer y prosperar todo lo que pase por nuestras manos. Nosotros tenemos que estar en la disposición y en la capacidad de cultivarlas a ustedes y a nuestros hijos. Que si ustedes tienen el sueño de emprender un proyecto, nosotros tenemos que tener la disposición y la capacidad de ayudarles y contribuir a que ustedes alcancen su máximo potencial. Ayudar a darles alas a ustedes y no estorbarles, ni juzgarles o criticarles. Lo mismo con los hijos. Si los hijos tienen capacidades para lo artístico, para lo científico, para lo deportivo, nos toca a nosotros potenciar todas esas habilidades y verlas cristalizarse. Nos toca ser proveedores, que es quizás la única tarea que nos han enseñado que nos toca. Pero lo que pasa es que no solo tenemos que ser proveedores en lo económico. Si fuera tan sencillo como pagar recibos, estaríamos volando. Pero no es solo eso. Tenemos que ser proveedores no solo en lo económico, sino en lo emocional, en lo espiritual, en lo físico, en general, en lo intelectual. Y tenemos que ser protectores. Pero no solamente protectores en el sentido de garantizar que no se metan a robar a la casa. Tenemos que ser protectores del corazón de ustedes. Protectores en el sentido de que si ustedes tienen una amistad o están en algo que es peligroso para ustedes, poderles decir amorosa y respetuosamente, mira, ten cuidado con esa amiga, no me da buena espina. Lo mismo que, por ejemplo, con los chicos. Si pasan muy metidos en la computadora o el internet, estar alertas y decir, mira, ¿qué programas están viendo? Y sentarnos con ellos y tratar de educarles. Eso es un hombre que es protector. No es protector en el sentido de ser controlador, que es otra cosa completamente diferente, ¿verdad? La mujer es el complemento del varón y el socio igualitario dentro de los propósitos de Dios. Los hombres, cuando nosotros entendemos que no fuimos hechos para competir, sino para complementarnos, y es que esa es una de las mentiras más grandes que el enemigo nos ha vendido, que estamos para competir. Porque cuando nosotros logramos complementarnos el uno con el otro, somos una bomba expansiva en las manos de Dios. Podemos hacer cosas maravillosas cuando entendemos que estamos hechos para complementarnos y no competir. Por eso es que el diablo tiene miedo de que nosotros descubramos el poder que hay en esa sinergia y en ese trabajar en equipo. Y que es a través de la unidad entre un hombre y una mujer que estamos nosotros más idóneamente preparados para cumplir el propósito de Dios. Ok. Tenemos que preguntarnos si este hombre, si dice, un hombre necesita tener una visión muy clara de estas 3 cosas. ¿Quién es él en Dios? ¿Cuál es su propósito general como hombre? Y eso nos habla de su norte. ¿Y cuál es su propósito específico como un hombre en lo individual? El hombre tiene que saber para dónde va. Y claro, que esto no sucede de la noche a la mañana. Los padres y madres tenemos que alimentar y darle oportunidades a los chicos de encontrarse a sí mismos y descubrir, ensayar,
probar, equivocarse, pero para poder descubrir quiénes son ellos en realidad. Ningún hombre tiene el derecho de guiar a una mujer si él no tiene la habilidad de escuchar a Dios. Fuerte, ¿no? Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Clarísimo. No hay nada que agregar. Cuando somos vulnerables, somos más humanos y por tanto estamos en mejores condiciones para ser amados por nosotros mismos y por los demás. Ser vulnerable no significa ser débil. Muchas veces a los hombres nos cuesta vincularnos. Y vincularnos no es lo mismo que relacionarnos. Hay una diferencia entre tener vínculo y tener relación. Muchos de nosotros, si pensamos en nuestros padres y nuestros abuelos, muchas veces ellos vivieron años juntos, tuvieron una marimba de hijos y no tuvieron vínculo. Porque el vínculo tener vínculo es una conexión profunda del alma. El vínculo no está dado, se construye. Y hay dos ingredientes para poder tener vínculo. Uno es ser vulnerables y el otro es ser auténticos. Ser vulnerable significa que me doy el permiso de mostrarme humano. Si algo no entiendo, admito no entenderlo, digo lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me da miedo, me muestro tal cual soy. Y ser auténticos, que es muy parecido, es darnos el permiso de mostrarnos sin máscaras. Un hombre que no es capaz de ser vulnerable y auténtico no se puede vincular. Y por eso muchos de ustedes se frustran porque quisieran saber qué es lo que pensamos y qué es lo que sentimos y muchas veces nosotros no podemos responderles no porque no queramos, es porque muchas veces ni nosotros mismos sabemos. Andamos por la vida como con un cable suelto, como desconectados de nosotros mismos, porque nosotros nos vinculamos a 3 niveles. Nos vinculamos con Dios, nos vinculamos con nuestro prójimo y nos vinculamos con nosotros mismos. Si yo no estoy vinculado conmigo, no me voy a poder vincular con alguien más. La única forma de poder conectar con otros es poder estar conectado conmigo. Yo no me puedo poner en los zapatos de alguien más si ni siquiera ando mis zapatos puestos. Si tener empatía es precisamente ponerme en los zapatos del otro, si yo ni siquiera sé qué siento yo, ¿cómo voy a poderte decir de manera genuina y auténtica que entiendo cómo te sentís? Si yo mismo no me he dado ni el permiso de sentir. Ustedes nos llevan una gran ventaja desarrollando su capacidad de ser emocionalmente inteligentes. Ser emocionalmente inteligentes tiene que ver con poder reconocer y administrar sus emociones y las de los demás. Ustedes llevan toda la vida hablando de cómo se sienten entre ustedes. Y eso es ventajoso. Pero muchas veces nosotros, como nos han dicho además que las emociones son cosas de mujeres, ni siquiera nos sentimos un montón de cosas por dentro y ni siquiera sabemos ponerle nombre. Entonces nos preguntan, pero decime qué sentís. Y nosotros no sabemos. Y eso nos hace ser emocionalmente analfabetas. Nos hace ser emocionalmente torpes. Y nos falta inteligencia emocional porque no sabemos. Y entonces por eso es que hoy en día vemos en el kinder que a los chicos les enseñan a ponerle nombre a cómo se sienten. Les ponen un montón de caritas y les dicen, ¿y qué es esta carita? Porque les están enseñando a ponerle nombre a lo que sienten. Y eso es importantísimo. Hoy sabemos que las personas exitosas no son las que más saben. No son las que tienen el coeficiente intelectual más alto. Son las personas capaces de funcionar en equipo. Son las personas emocionalmente inteligentes. Y muchos de nosotros andamos como necesitando una adecuación curricular. Porque eso no se estimuló en nosotros. Finalmente dice la palabra que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y ese es el fin de esta conversación. Poder entonces hablar de estas verdades para que nos podamos ubicar sobre lo que está pasando hoy en día. Hay unas hojas que quiero repartirles que van a servirnos nada más como una introducción. No sé si hay suficientes, pero las pueden compartir. Que si vienen en compañía, que tomen una. Sí, si vienen con alguna amiga, pueden compartirla. Después acá eh, la secretaria de la iglesia tiene
copia del original y puede facilitarle a las demás personas más copias si luego quisieran tener su propia copia. A ver si alguien me regala una para ver por dónde van. Ahora te la devuelvo. Ok. ¿Las han más o menos distribuido un poco? Como que no llegaron muy atrás. Pero no se preocupen que ahí luego les pueden facilitar acá una copia para que la tengan. Y si alguien así desesperadamente necesita una, pueden buscarme en Facebook y yo se las envío. Buscan ahí Alex Grant, agente de cambio, y ahí yo les puedo mandar este texto también. Entonces, algunas ideas. Dice, los hombres y mujeres somos igualmente valiosos, pero diferentes en diseño físico, emocional y espiritual. Clarísimo. Los dos delante de Dios somos igualmente valiosos, pero nuestro diseño es completamente distinto. Ahí hablamos de las 6 tareas que le tocaban al hombre. Las tareas que les tocan a ustedes son las de realzar, reflejar y son dadoras de vida, según lo describe Miles Monroe en Las claves para el matrimonio. Y ahí habla de las tareas del hombre y de la mujer. Los hombres primero pensamos y después sentimos, si Dios quiere. Mientras que ustedes, las mujeres, funcionan a la inversa. Ustedes por diseño experimentan la vida a partir de sus emociones. Nosotros primero estamos conectados con lo que pensamos. Por eso, a veces cuando tenemos un enfrentamiento entre hombres y mujeres, ustedes se frustran y yo le doy este tip de sobrevivencia a los hombres. Les digo, cuando ustedes tienen una diferencia con una mujer, ella primero necesita que ustedes validen el sentimiento antes de poder sentarse a resolver la situación. Ustedes necesitan desesperadamente que nosotros primero reconozcamos cómo se sienten. Por eso ustedes nos describen a nosotros, es que necesitan muchas veces, no que les resolvamos, por eso se enojan cuando les queremos dar una solución, porque como tenemos el búho del constructor, queremos de una vez resolver el problema, pero ustedes lo que quieren es que primero validemos cómo se sienten. Una vez que nosotros les transmitimos a ustedes que entendemos cómo se están sintiendo ustedes, ya bajan las aguas a su nivel, ustedes sienten como que, ok, él sí capta lo doloroso, lo frustrante, lo difícil que esto es para mí, y ahora sí podemos empezar a hablar de cómo lo vamos a resolver. Entonces, esa es una diferencia simplemente de diseño. Ustedes están conectadas primero con la emoción, ustedes tienen que hacer un esfuerzo para conectarse con la razón. No es que no piensan, sino que están naturalmente conectadas con la emoción primero. Nosotros estamos naturalmente conectados con la razón. Y después, si Dios quiere, la emoción, por las razones que antes describí. La necesidad más básica de todo hombre es sentirse respetado y admirado. Si ustedes se quieren pasear en la vida de un hombre, no lo respeten y no lo admiren. Como también, si nosotros nos queremos pasear en la vida de ustedes, no les damos amor. Es la necesidad más básica de todas ustedes. Y por amor me refiero a que la muestra de amor más contundente que nosotros podemos darles a ustedes es de hacerles sentir y saber que el lugar que ustedes ocupan en nuestro corazón, nada ni nadie puede competir con ese lugar. Esa sensación de dedicación exclusiva es la que a ustedes les hace sentir amadas. No solo por su pareja, por su papá, por su hermano, por cualquier varón. Necesitan sentir que el lugar de ustedes está garantizado. Cuando ustedes se sienten amadas, eso las hace sentir seguras. Y cuando las hace sentir seguras, se ponen más bonitas. Porque ustedes son como una planta. Entre más amadas y seguras se sienten, más florecen. Entre menos amadas y seguras se sienten, se empiezan a marchitar. Porque ustedes están diseñadas para reflejar. Y si ustedes en algún momento se empiezan a sentir inseguras o no amadas, o se les da desamor, ustedes empiezan a marchitarse. Por eso a una mujer que le dan mala vida se le nota. Se le nota. Y si le dan buena vida también. A nosotros, ¿qué necesitamos? ¿Por qué necesitamos nosotros ser respetados y admirados? Porque eso nos hace sentir significantes, nos hace sentir valiosos.
¿verdad? Nos hace sentir exitosos, nos hace sentir como que podemos, como que estamos haciendo bien las cosas. Los hombres somos por naturaleza cazadores, sobre todo en el plano de pareja. Y voy a decir un dicho un poquito popular, y si se quiere vulgar, pero es cierto. Al que le regalan la leche, no compra la vaca. Nosotros valoramos lo que nos cuesta. Si ustedes se reconocen y se entienden como personas valiosas, no se pongan en oferta. Porque nosotros valoramos lo que nos cuesta. Las mujeres que están en oferta no son las mujeres que queremos llevar a presentar a nuestros papás. Después que no digan que este negrito no se los dijo. Todo hombre necesita identificar su norte, como lo vimos antes, y su propósito, para luego poder dar su fuerza a una mujer y a su familia. Si no lo ha encontrado, si no ha encontrado su fuerza o su norte, no está listo para un compromiso. Clarísimo. Los hombres sí tenemos sentimientos, pero a menudo tenemos el defecto de desconectarnos de ellos. Eso nos permite morir con las botas puestas. Un hombre que le tocó ser, vean qué interesante esto, un hombre que le tocó ser cabeza de hogar en ausencia de su padre, llega a hacer su proyecto de vida de pareja como si fuera su segundo matrimonio, porque ya le tocó ser el esposo de su mamá. Entonces, lo peor que un papá o una mamá pueden hacer con un chico es decirle cuando está pequeño, ahora vos sos el hombre de la casa. El niño no sabe lo que eso significa, nada más siente el peso del mundo sobre sus hombros. Y lo que pasa es que cuando a un chico lo pones a hacer cabeza desde pequeño o le empiezas a dar preocupaciones de adulto, ya lo fragmentaste. Y entonces eso hace que a partir de ese momento, y esto es algo que aprendí de Gaby en el curso de Haz la Paz con tu pasado, a partir de ese momento nos volvemos un niño adulto, un niño con preocupaciones de adulto. Pero cuando llegamos a la adultez o a la mayoría de edad, adivinen qué pasa. Como nos hemos dado cuenta que no hemos quemado los cartuchos de la niñez y de la adolescencia, nos volvemos adultos niños, porque queremos devolvernos a recuperar el tiempo pasado. Es más, ustedes han oído hablar de la crisis de la mediana edad. A ustedes también les da, no crean que es solo de los hombres, a ustedes también les da. Esas cosas que hacemos nosotros, donde de repente nos queremos dejar el pelo largo, queremos ponernos un tatuaje, aunque no tengamos pelo, queremos dejarnos los pocos pelos en una cola, queremos cambiar el carro por un convertible, queremos cambiar a la doña de 40 por 2 de 20. Eso es, según John Eldredge, es que estamos devolviéndonos a las etapas anteriores de nuestro desarrollo en búsqueda de lo que no logramos. Cuando empezamos a querer hacernos de juguetes, nos estamos devolviendo a la etapa de los niños, de la niñez. Entonces queremos hacernos del carro, del celular, del dron, de toda la última tecnología. Estamos devolviéndonos a la etapa de los niños. Y cuando empezamos a querer andar ligando y jugando ahí de carajillos y cambiándonos, inclusive vistiéndonos como nuestros hijos, lo cual puede ser un poquito patético dependiendo de la percha, eso es devolvernos a la etapa de las aventuras, a la etapa del vaquero. Entonces, esa crisis de la mediana edad es nosotros tratando de recuperar el tiempo perdido, porque a los 40 estamos como en el medio tiempo de nuestra vida y empezamos a preguntarnos, ¿qué he logrado? ¿Estoy donde yo me visualizaba estando a mis 40? Todos lo hemos pasado. Yo tengo 45 años y yo en algún momento tuve que preguntarme, ¿estoy donde yo quiero estar a mi edad? ¿He logrado las cosas que quiero? ¿Cómo quiero yo que sean los próximos 45 años? Entonces tengo que hacerme esa pregunta y ustedes también se la hacen. Entonces por eso es que hacemos esa evaluación de medio periodo, que es necesaria y es importante. Y algunos la pasan con más elocuencia que otros. Un hombre que le tocó, bueno, eso ya lo dijimos, los hombres de verdad sí existimos. Aunque vivimos una crisis de masculinidad muy seria en nuestra época, donde hemos recibido malos ejemplos e información sobre nosotros mismos y la seguimos pasando de generación en generación, como lo que hablábamos antes de que los hombres no lloran o no sienten. Los hombres somos llamados a ser más que solo proveedores económicos, pero pocos vimos eso modelado en nuestras casas.
Y hablamos ahí aparecen las tareas de sacerdote, cultivador, maestro, protector y visionario. Casi ninguno de nosotros creció viendo a su papá hacer estas cosas. Entonces, ¿a quién íbamos a tener como un referente para poder imitar esto? Vean qué importante, porque esto que viene les compete a ustedes también. La distorsión del concepto de masculinidad también distorsiona la feminidad. Cuando los hombres no hacemos bien las cosas, ustedes empiezan a hacer más de la cuenta. Y por eso ustedes empiezan a tratar de cubrir los baches y los espacios que nosotros dejamos. Y ustedes terminan sobrecargadas porque están haciendo más de lo que les toca. Entonces nos descuadramos los dos. Hoy hay mujeres que se están masculinizando y hombres que se están feminizando, pero seguimos sin conectar y entendernos del todo. Hoy hay hombres que están haciendo un esfuerzo por ser más sensibles y algunas de ustedes no están preparadas para hombres sensibles. Porque cuando se les aparece un hombre sensible dicen, ay no, qué raro o qué cansado. Y algunos de nosotros se nos paran los pelos de punta cuando nos topamos con mujeres que son como un varón, que nos dicen, ¿qué? A lo que vinimos. Porque hay mujeres hoy que son como un varón, o peor. Pero es parte de toda esta distorsión de la que hemos venido hablando toda la noche. Ustedes tratando de convertirse en algo parecido a nosotros y nosotros haciendo un esfuerzo de conectar con ustedes en algún grado y lamentablemente no estamos logrando conectar. Cuando los hombres y mujeres entendemos que fuimos hechos para complementarnos a todo nivel en la sociedad, dejamos de competir y nos volvemos una bomba de potencialidades y fluye la sinergia. Ahora sí, lo que les prometí. Le voy a pedir a Gaby que les lea el pasaje que les decía, por ahí creo que debe haber algún micrófono, el pasaje que yo les decía que es donde está el hombre, la descripción del hombre ideal. Está en Job 29. Una vez escuché a un pastor decir Gracias. que si hubiese un pasaje que describiese al hombre virtuoso o al hombre ideal, sería este. Entonces, este es un pasaje donde Job está hablando, para los que conocen la historia de Job, ¿verdad? Fue este hombre sometido a esta gran prueba de perder todo lo que tenía, ¿verdad? Para que Dios probase su corazón. Pero en este pasaje, él empieza a hablar de cómo era su vida antes de pasar por esta prueba. Y yo voy a ir tratando de capturar algunas de las características que vas a ir describiendo ahí. ¿Te lo leo todo? Sí, ¿O tú puedes me irlo vas? leyendo. Vas leyendo ahí más o menos despacito para poder ir anotándolo. Ok, no me va a costar trabajo, está muy chiquita la letra. Ok, Pedí lentes prestados. ok. Dice, Job continuó así su discurso. Si pudiera revivir el pasado cuando Dios se ocupaba de mí, cuando su lámpara brillaba sobre mi cabeza y su luz iluminaba mis tinieblas. Aquellos días de mi otoño, cuando Dios era un íntimo en mi tienda, cuando sentía al Todopoderoso conmigo y todos mis hijos me rodeaban, cuando lavaba mis pies en leche y cuando la roca me daba arroyos de aceite, cuando iba a la puerta de la ciudad y al tomar asiento en la plaza, los jóvenes se escondían al verme, los ancianos se ponían de pie, la gente principal callaba tapándose la boca con la mano, enmudecía la voz de los notables, se les pegaba la lengua al paladar. La gente que me oía me felicitaba, quien lo veía se ponía de mi parte. Yo libraba al pobre suplicante y al huérfano carente de ayuda. Recibía la gratitud del moribundo, devolvía la alegría a las viudas. La justicia me cubría como un vestido, me arropaba lo mismo que un manto, y el derecho me servía de turbante. Yo era ojos para el ciego, era pies para los cojos, era padre de los pobres, abogado de los extranjeros. Rompía los colmillos del malvado y arrancaba las piezas de sus dientes. Pensaba, moriré en mi nido, prolongaré mi vida como el fénix, con mis raíces a la orilla del agua y el rocío de la noche en mi ramaje. Mi prestigio irá en aumento y mi arco se reafirmará en mi mano.
La gente me escuchaba expectante en silencio, esperando mi consejo. Nada añadían cuando yo terminaba. Recibían mis palabras como rocío. Me esperaban como a lluvia temprana, boquiabiertos al agua de primavera. Les sonreía y no daban crédito. Los animaba la luz de mi rostro. Les mostraba el camino y los guiaba. Lo mismo que un rey ante sus tropas, los guiaba y se dejaban conducir. Imagínense un hombre con esas características. Y no logré captar todas porque iba un poquito rápido, pero al final ustedes pueden leerla con más calma. Imagínense un hombre que se describía a sí mismo como alguien que tenía una amistad profunda con Dios. Un hombre que vivía en la luz de Él. Un hombre rodeado de sus hijos, rodeado de la gente, admirado. Una persona que caminaba en abundancia. Una persona respetada. Un hombre generoso, justiciero, solidario, guerrero, de muy buena reputación, consejero. Era una luz, era un guía, era un rey. Y era todas estas cosas. Y él lo decía de sí mismo, no porque fuera prepotente o arrogante, sino que decía, así era yo. Este es, en mi opinión, el referente que para mí acompaña a la mujer virtuosa de Proverbios 31. Porque inclusive si hacen este mismo ejercicio de anotar las características de la mujer en Proverbios 31 a partir del versículo 10 y comparan con esto, son como 2 gotas de agua. Entonces, esa mujer se merece un hombre así. Y si ustedes quieren un hombre así, ustedes deben procurar ser esa mujer. Porque entonces ahí como que se equilibra un poco la balanza. Muchos de ustedes han escuchado toda su vida hablar de proverbios y toda esa lista que parece interminable de exigencias, pero nunca habían escuchado lo que Dios pedía de un varón. Pues ahí está. Eso es lo que quería compartir con ustedes. A ver si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna reacción, protesta, si alguien quiere que le devuelvan la plata. ¿Tienes el micrófono? ¿Ese? Yo sé que es un poquitito tarde, pero yo me puedo quedar un ratito a responder algunas preguntas. Yo realmente no sé cuánto tiene esto. Si no llega, pues la persona se acerca un poquito. Hola. En la parte del norte, o sea, de que el checklist del hombre era que se había encontrado su norte y que se había encontrado su fuerza. O sea, la parte del norte me queda súper claro, pero la parte de la fuerza no mucho. Excelente pregunta. Un hombre que ha encontrado su fuerza es un hombre que conoce cuáles son sus dones, cuáles son sus talentos, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus virtudes y también cuáles son sus debilidades. Porque un hombre tampoco es todopoderoso. Entonces él dice, mira, yo soy bueno para esto. En esto yo realmente puedo destacarme. Pero eso lo logra un hombre que se conoce a sí mismo, ¿verdad? Entonces es un hombre, el hombre que ha encontrado su fuerza, es un hombre que ha identificado dónde están sus dones, dónde están sus talentos, dónde está su fortaleza. Que no se me olvide devolverte la hoja, te lo prometí, ¿verdad? Ok, entonces por ahí va, esa es la idea de encontrar su fortaleza, además de haber encontrado su norte, que es su vocación, su llamado, su propósito. Esa fortaleza, sí, esa fortaleza la pone al servicio de su pareja, su familia y la sociedad. Por acá. Yo te quiero preguntar, porque ve todo, o sea, yo estoy de acuerdo, claro, es John Eldridge el que lo escribe, pero puede haber hombres atrapados en la primera etapa y no salir de allí, en la segunda y no salir de allí. Sí, estancados en la niñez o estancados en el vaquero o estancados en alguna etapa. Porque eso es una clave, chicas, o sea, hay que ver las etapas y, oye, este cuate está en la época de la aventura, entonces, sí, ¿verdad? O sea, Sí. pero a veces quedan allí, no Sí, sé. sí pueden haber hombres atrapados en una etapa. Por ejemplo, excelente pregunta. Un hombre atrapado en la etapa de las aventuras es, por ejemplo, los hombres que nunca usan pantalón largo. Los hombres que siempre andan en shorts y que andan en patineta y que lo de ellos es surfear todos los fines de semana
Y dice, ahí tienen 20 y pico y se van a surfear todos los fines, y tienen 30 y pico y se van a surfear todos los fines de semana. No tiene nada de malo el que practiquen el surf, ¿verdad? Pero el tema es cuando eso es todo lo que hacen. Ese chico se quedó pegado en la etapa del vaquero o en la etapa de los juguetes. Porque entonces ese es el que se convierte como en un hermano grande de los hijos. Porque nunca se hizo grande. Entonces esa es una señal de alguien que se quedó pegado en la etapa del niño o del vaquero, de las aventuras. Por acá había una mano, ¿verdad? ¿Cuál es tu pregunta? Ajá. Si puede regresar. Sí, sí, porque podemos sentirnos como en nuestra zona de confort y si siempre estuvimos en una etapa y medio probamos, pero después dijimos, ay no, qué pereza, esto es mucho esfuerzo, mejor me devuelvo, claro que sí puede pasar. Creo que tienes que acercarte un poquito. ¿Y existe la posibilidad de que simplemente se salten 2 o 3 etapas y llegan a la etapa muy adulta y se convierten en viejos jóvenes? Eso pasa cuando la persona está desfasada y de repente tal vez como un chico que le tocó ser la cabeza de hogar antes de tiempo y de repente tiene como tal vez la actitud un poco amargada o un poco de una persona muy, muy mayor y muy frustrada o muy, ¿verdad? Y sí puede suceder porque precisamente podemos distorsionarnos, podemos fragmentarnos y de repente estar para unas cosas ser muy maduros y para otras cosas ser muy infantiles. Entonces sí puede suceder que una persona esté fragmentada y que efectivamente, no sé si salta las etapas, pero a veces las circunstancias los obligan a asumir roles y tareas que en realidad para los cuales no estaban preparados. Y entonces puede ser que una persona efectivamente se amargó. Hay también, lamentablemente, padres y en particular mamás que crían a los hijos para que nunca se vayan. O para que se vayan y regresen. Hay familias donde, por ejemplo, al final todos los hijos se divorciaron y se volvieron a vivir con los papás. Y la familia se convierte como en un multifamiliar. Porque se regresan con los hijos o con la pareja de turno y entonces aquello es una cosa así como caótica, pero es porque muchas veces les criaron para eso, no los criaron para ser libres ni para ser exitosos, los criaron para depender o los criaron para nunca hacerse grandes. Y esas sobre todo son las mamás, los matriarcados, donde ella quiere tener al esposo y a los hijos y a todos apiñados al lado de ella, porque ella siente que su propósito en la vida es cuidar a los demás. Entonces los discapacita o los enferma para que nunca se vayan. Eso pasa. ¿Cómo hacer con un hombre cuando no se vincula emocionalmente? Un hombre que no se vincula emocionalmente. Importantísima esa pregunta. Precisamente en el libro Cambios que Sanan, hay que ese es otro curso que da Gaby, yo le hago aquí la publicidad. Este libro de Cambios que Sanan de Henry Cloud, él habla en la segunda parte del libro, habla acerca de cómo nos vinculamos. Y si no aprendimos a vincularnos, ¿cómo podemos aprender a vincularnos? Yo les decía que nosotros nos vinculamos con Dios, nos vinculamos con nuestro prójimo y nos vinculamos con nosotros mismos. Es como el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No se puede amar lo que no se conoce. Una persona que no se conoce a sí misma no se puede amar, no se puede valorar, no puede saber para qué es bueno o para qué no es bueno. Entonces, muchas veces yo necesito aprender a conocerme primero para poder garantizar que si yo me conozco y me conecto conmigo y me aprecio a mí mismo, entonces luego voy a poderlo hacer con alguien más. A menudo yo mando a mis aconsejados a casarse consigo mismos. Porque resulta lo siguiente, antes de poder cumplir con los votos que decimos cuando nos casamos, de amar y respetar y estar en las buenas y en las malas, la abundancia, la escasez, la enfermedad y la salud, antes de poder hacer eso con alguien más, yo tengo que poderlo hacer conmigo. Si yo no me sé amar y no me sé respetar, yo creo que es completamente bíblico. ¿Cuántos mensajes han escuchado ustedes desde el púlpito acerca del amor a Dios? Un montón.
El amor al prójimo también. ¿Cuántos mensajes acerca del amor a ustedes mismas o a nosotros mismos? Casi nunca. Y está ahí en la Biblia. Y yo les digo lo siguiente, si es un mandamiento amar a Dios, amar al prójimo y amarme a mí mismo, quiere decir que no amar alguno de esos 3 niveles también es pecado. No amarme a mí también es pecado. No amarme y no respetarme. Pero lo que pasa es que si no me conozco, ¿cómo me voy a amar y cómo me voy a respetar? Y si no me conozco, ¿cómo sé si alguien me conviene o no me conviene? Pero muchas veces ni los hombres ni las mujeres nos conocemos lo suficiente a nosotros mismos para saber si alguien realmente va a ser un complemento o no. Si yo soy una persona súper desordenada, entonces que no es verdad, pero si fuese así, yo no podría escoger una persona igualmente desordenada, porque entonces ahí ¿quién ayuda a quién? Pero yo tengo que saber cuáles son mis fortalezas y debilidades para saber si la otra persona puede ser un complemento para mí. Hay parejas que se complementan en la enfermedad y no en la salud. O sea, se junta el hambre con las ganas de comer. No termina, o sea, en lugar de complementarse en sus fortalezas, se complementan en sus defectos. Y ahí sí no hay cara en qué persinarse, es terrible. ¿Verdad? Si tienes voz de trueno para que te escuchen bien y si no, tienes que venir aquí. Ok, ven, estamos en confianza, solo hay 200 mujeres aquí. Ok, queda claro que cuando un hombre se empieza a comportar como un niño, Ujú, la mujer por ese comportamiento toma el papel como de mamá. ajá. ¿Qué debería hacer la mujer? Porque no está bien ese comportamiento. ¿Cuál debería ser su comportamiento, por lo menos para que, no sé, él entienda? Ok. Como nadie aprende por cabeza ajena, una cosa que es importante que ustedes deben entender es que ustedes no se pueden tomar la medicina y que él se cure. ¿Verdad? Porque eso es ser codependiente. Eso es tratar de nosotros hacernos responsables por lo que la persona piensa, siente o decide hacer. Entonces, en esta vida solo hay 3 cosas que nosotros podemos controlar. Es todo lo que podemos controlar. Y yo creo que eso es el preámbulo del tema de cómo soltar el control, ¿verdad? Solo hay 3 cosas que nosotros podemos controlar en esta vida. Y esas 3 cosas son lo que pienso, lo que siento y lo que decido hacer. Mis pensamientos, mis emociones, mi voluntad o decisiones es todo lo que yo puedo controlar. Y la suma de lo que pienso, siento, decido hacer son las 3 cosas que componen el alma de un ser humano. Cuando yo estoy tratando de controlar lo que otra persona piense, siente o decide hacer, yo estoy tratando de controlar su alma y no se puede. Yo solo puedo ejercer mi libre albedrío controlando lo que pienso, siento, decido hacer. ¿Qué puedo hacer yo en relación a otra persona? Controlar mi reacción. Entonces, si él se comporta como un niño, a veces hay que dejarlo que todo se despapalle. Sí, no corras a resolverle la vida. A un chico que tú siempre le amarraste los cordones, nunca aprende a amarrárselos. A un chico que le hicieron siempre la tarea, no aprende a ser responsable, aunque fuera con 100 corrido. Entonces, no le podemos hacer la tarea. Tenemos que dejar que busque ayuda. O sea, y una pregunta poderosísima, se la digo a las personas en los grupos de apoyo para codependientes. Una pregunta poderosísima que podemos hacerle a la persona es, ¿y qué vas a hacer? Eso es devolverle la pelota a su lado de la cancha. ¿Qué vas a hacer? Y hacerla todas las veces que sea necesario para que la persona piense, decida, tome decisiones, actúe, en lugar de nosotros tratar de resolverle la vida. Porque si le resuelves la vida a tu pareja, prepárate para hacerlo el resto de tu vida. ¿Verdad? Hay una línea muy delgada entre ser solidarios y hacernos cargo. Ser solidarios es como caminar juntos por la vida. Hacernos cargo es llevarlo a de a caballito. ¿Verdad? ¿Otra pregunta? Me pareció ver una mano por ahí levantada. ¿No? Bueno, una o 2 preguntas y hacemos una oración. Excelente pregunta. ¿Qué pasa si el papá murió y no, entonces el chico no creció teniendo ese referente? A veces pueden haber otros referentes emergentes como por ejemplo
el de un abuelo, un tío, un maestro, el pastor, un líder de jóvenes, el entrenador. Entonces, muchas veces ese varón le va a tocar armar, hacer como una combinación de lo que pueda recoger por allí de otros varones que están a su alrededor. Pero es muy importante que la mamá que está criando a ese chico lo potencie a él, exponiéndolo en espacios sanos a otros hombres que puedan ser referentes para él. Tratar de tal vez pedirle a un hermano, a un tío, que comparta con él ocasionalmente y así para que él tenga ese roce con otros varones. Una mamá que es intencional, muchas veces meterlo en alguna disciplina deportiva o algo así, va a ayudar a que ese espacio en algún grado, aunque no es lo ideal, pero por lo menos que se vaya solventando ese vacío o esa necesidad por otro lado. Y sin duda, ese espacio lo llena también Dios como papá, ¿verdad? Y como esposo de la mujer que ha quedado sola. Ahora surgieron 2 o 3 preguntas más. Acá y por acá. Ajá. Vos decías que uno a veces tiende mucho a desesperarse, ¿verdad? Y a esperar ese hombre, y por eso uno mete las patas y viene una y otra vez. Sí. No, esto no era, chao, ¿verdad? Next. Entonces, ¿cómo aprender, decía mi amiga por ahí, cómo aprender a esperar sin desesperarse? Esperar ese hombre virtuoso, ¿verdad? Que tenga Dios en su corazón y demás. ¿Cómo aprender a esperar sin uno mismo en su condición humana, ¿verdad? Desesperarse y por eso mismo cometer los errores que muchas veces las mujeres cometemos. Un tipsillo. Es excelente pregunta. Hay un pasaje en Génesis 24, que es la historia del encuentro entre Isaac y Rebeca. Ahí hay pautas claves de cómo uno puede pedirle a Dios tener un buen encuentro, que fue la oración que hizo el sirviente de Abraham cuando él salió en busca de la pareja para su amo, ¿verdad? Para el hijo de su amo, que es Isaac. Y entonces él le pide a Dios, permíteme tener un buen encuentro. O sea, que no sea que nos atropellamos, no fue un choque, sino que fue un buen encuentro. Y hay una serie de características que empiezas a ver, tanto en este caso son las características de ella, ¿verdad? O sea, las cualidades que empiezas a ver en ella, en la forma en que ella se comportó a lo largo de esa historia, la forma en que ella era vista por su familia, el valor que le daban, el respeto que le tenían. Era una persona que era respetada, que era valorada, tanto así que cuando era tiempo de irse, la familia dice, no, no puede dejar unos días más, ¿verdad? Y entonces le tuvieron que preguntar a ella, ¿tú te quieres ir ya con este siervo para ir a conocer a que va a ser tu marido? Y ella dice, sí, me quiero ir. Pero la respetaban en una época donde la mujer no era respetada y era más bien vista como un objeto. Y ahí en particular vemos el lugar que a ella le dan. Entonces, yo le digo a la gente que la característica más sexy de cualquier ser humano es la seguridad. Porque todos queremos estar con una persona segura. A veces puede ser la persona no particularmente más atractiva, pero si la persona es una persona segura, es como un imán. Pero no hay nada más terrible que una persona insegura. Mi esposa dice algo que me encantó, es parte de cómo me cautivó, porque ella decía, ella tiene este dicho, dice, primero muerta antes que vieja loca. Es que qué cansado una chavala que su vida es como una novela colombiana, con respecto a si hay una persona colombiana aquí. O sea, como una telenovela mexicana, colombiana, venezolana, terrible. Que es trágica, que es dramática, que es reclamona, que es pesada, ay, qué cansado, porque la Biblia dice que una mujer que es rencillosa es como una gotera, es como una tortura china. Entonces, pero una mujer que es segura, una mujer que no mendiga el afecto, que se da a su lugar, nos tiene comiendo de su mano. Porque todos queremos estar con una mujer segura, con una mujer que sabe cuál es su valor, que no se pone en oferta, que es inteligente emocionalmente, que no chantajea, porque muchas de ustedes son muy manipuladoras, que no te manipula con el llanto. No. O sea, una persona
que no te pone tampoco a leerle el pensamiento, que te dice lo que quiere. Es una mujer que sabe conectar también con un varón, porque el esfuerzo es de dos, se ocupan dos para bailar el tango. Esa es la mujer que nos cautiva. ¿Verdad? Ok, excelente. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la charla. Yo creo que todas estamos muy emocionadas de todo lo que se ha dicho. Se ha concentrado mucho en la relación pareja, Ajá. pero ¿qué tips, si los hay, cuando uno tiene personal o compañeros, muchos hombres? Porque uno puede estar en la etapa de sabio, el otro de niño, el otro de vaquero, y hay que mantener una buena relación. Entonces, Bueno, excelente pregunta. Lo primero es no asumir el papel de mamá, porque a veces si eres la única mujer en un espacio de trabajo con muchos hombres, no ponerte como la mamá de todos, ¿verdad? Eso es muy importante. Puede ser solidaria, puede ser generosa, puede ser chineadora, pero no asumirte como en el papel ni de la empleada, ¿verdad? Ni como de la servidora doméstica de ellos, ni tampoco como de mamá, sino más bien ponerte en un lugar como interlocutora, o sea, hacerles preguntas poderosas, hacerles preguntas que les hagan reflexionar cuando la situación lo amerite. De repente darte un poco también a la tarea de ver, porque muchas veces el mismo rol que juegan en sus familias lo vienen a jugar en la oficina. Entonces ver si son, ese es todo otro tema interesante, de hablar de los roles arquetípicos en la familia, ver si es un bufón, si es un príncipe, si es un héroe, si es un fiscal, si es un bebé, si es una víctima, si es un perdedor. Ver un poco qué roles son los que juegan en su familia también, adicionales a en qué etapa está. Ahora, de repente, a ustedes no les toca tampoco ser la terapeuta de esos varones, pero de repente sí pueden retroalimentarlos a través de preguntas poderosas acerca de lo que ustedes perciben de por dónde andan, ¿verdad? Y hacerles preguntas que tal vez les hagan reflexionar. Yo creo que algo muy poderoso. Jesús enseñaba más haciendo preguntas que dando respuestas. Entonces a veces haciendo preguntas que los hagan pensar y que les sirvan a ellos de espejo para que se vean. Por aquí había una mano y por aquí terminamos, porque si no vamos a tener que repartir sleepings y todo para que se quede aquí. Ok, ¿algún tip para podernos comunicar efectivamente, así entre hombre y mujer? ¿Entre hombre y mujer? Sí, sí, porque al menos yo hablo mucho, entonces a mí me cuesta mucho. Ok, muy buena pregunta. Bueno, dicen que ustedes las mujeres usan más o menos unas 25,000 palabras al día. Y nosotros usamos como 10,000. Entonces, cuando termina el día, muchas de ustedes están, digamos, si están en una relación de matrimonio, de pareja o de novios, entonces llegan al final del día y ustedes quieren conversar y contame de tu día y toda la cuestión, y nosotros estamos respondiendo en monosílabas. Entonces decimos sí, no. Nuestra muchas veces por día, pero lo que sí se puede hacer es darles un tiempo de recargar un poco de baterías y de repente tal vez no pretender que apenas entren por la puerta, sentarnos a conversar de todo el día. Primero tal vez darle un chance de que se refresque, que se tome algo o algo así, y luego sentarnos y conversar, y también no sentirnos incómodos con los silencios, porque a veces sentimos que si hay silencio tenemos que llenar forzosamente ese silencio con palabras. No, es poder lanzar una pregunta y dejar que él la digiera y que él también de repente la procese y nos pueda contar. Y también enfocarnos no solo en contarle lo que nosotros queremos contar, sino también interesarnos en lo que él también tiene que contar. Tiene que ser una calle de doble vía, los dos tenemos que interesarnos en lo que el otro hace, en lo que el otro ha vivido, etc. Y a menudo ustedes, porque el cerebro de ustedes es como un waffle, porque tienen un montón de ranuritas y ustedes son diseñadas naturalmente para las multitareas. El cerebro de nosotros es como una arepa. Es como planito y podemos hacer una cosa a la vez desde el principio al final. Por eso no somos
naturalmente diseñados para las multitareas como ustedes. Por eso nos mandan al súper y volvemos con cosas que faltan de la lista, porque no podemos comer chicle y caminar a la vez. Entonces, hay que entender que en eso somos un poco diferentes. Entonces, ustedes siempre están listas para hacer muchas cosas, hablar de muchas cosas. A veces a nosotros nos toma un poco de tiempo. Yo le digo a la gente, cuando tienen una diferencia, cuando hay una pareja que tiene un pleito, una diferencia o algo que hablar, yo les digo, compren tiempo. Cómprense tiempo diciendo que en este momento no estoy listo para conversar de este tema, pero hablemoslo y definimos un lugar y una hora específica. No decimos después y lo dejamos ahí así como para que indefinidamente, sino que decimos, ok, hablemoslo después de la cena. Y así nos compramos un poco de tiempo para analizar esa situación. Lo otro también es tener un día fijo en una relación de pareja para hablar de la relación. ¿Cómo estamos? Es como, yo lo llamo la reunión de staff de la relación. Entonces hablamos de lo que ha salido bien esa semana entre nosotros, de lo que podría mejorar y de lo que tenemos para celebrar. Cuando yo tengo un espacio designado para eso, yo sé que si hoy tuvimos un zafarrancho o un pleito, tal vez no estoy listo para hablar de eso en el momento, pero si sé que el jueves es nuestro día de hablar de la relación y nos turnamos quién facilita ese tiempo, podemos hablar, o sea, ya no con el hígado, sino habiendo bajado las aguas a su nivel y podemos hablar sobre el tema, sobre qué salió bien, qué podría mejorar. Y esa reunión de staff se parece a sacar la basura. No es lo mismo sacar la basura un poquito todas las semanas que sacarla cada 6 meses, ¿verdad? Y a veces dejamos que las cosas se acumulen y al final lo que tenemos es una maraña de cosas y no sabemos ni por dónde entrarle. Creo que eso es. Okay. Entonces vamos a orar para terminar. Y yo quiero orar en dos sentidos.